Felicidades, Iglesia Renuevo, animados. Que el Señor les bendiga y continúe derramando sus más ricas bendiciones sobre toda la familia Renuevo, sobre todos los hermanos y hermanas que allí congregan. Son 21 años de historia, 21 años de vida. La Iglesia Renuevo existe para glorificar a Dios, para edificar vidas, para construir relacionamientos proclamando el Evangelio de Cristo. Y también es prueba de que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas, conforme 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y conversando un poquito con el hermano Arturo, él me mencionó que están estudiando el libro de Nehemías. Qué libro fantástico. Soy apasionado por el libro de Nehemías y me hace recordar que su nombre es muy apropiado para el contexto que estaban viviendo la nación. Jehová consuela. Ese es el significado del nombre Nehemías. Y Nehemías es usado por Dios como instrumento de Dios, como canal de bendición para consolar al pueblo de Israel después de su destrucción, la destrucción de Jerusalén. Y todo empieza cuando Nehemías se involucra haciendo preguntas. ¿Cómo está la nación? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa? Y él recibe noticias nada agradables sobre Jerusalén y él se entristeció. Pero hay algunos elementos que me llaman la atención en este libro de Nehemías y al comienzo me llama la atención que él transforma esa tristeza en oración. Nehemías decide orar, no solamente llorar, sino que él ora y le transfiere al Señor su tristeza para entonces recibir del Señor el consuelo. Nehemías, Dios consuela. Pero también Nehemías, él transforma su preocupación en trabajo. Él decide hacer algo. Él decide voy a ser parte de la solución, no del problema. No voy a quedar solamente como un espectador delante de lo que ocurrió con la nación. Voy a hacer algo. Y él decide presentarse ante el rey y ser instrumento de Dios y canal de bendición sobre su pueblo, su nación. Y él empieza a orar en el mes de Quisleo, que dice la palabra, termina en el mes de Nisan, son 4 meses, pero en el momento de estar frente al rey, él hace una oración rápida. Y en esa oración él resume todo lo que él cree, toda su teología, de quién Dios es, de quién Él es y de lo que Dios puede hacer a través inclusive del pueblo, de la nación que destruyó a su pueblo. También nos enseña Nehemías que la oración no sustituye a la obediencia. A Nehemías, a Nehemías no le dio vergüenza reconocer que él tenía miedo, que él no sabía todas las cosas y que él, en dependencia de Dios, podía ser instrumento de transformación. El, la oración ayudó a Nehemías en la organización. Eso es interesante, de cómo la oración es práctica. Y algo que me llama la atención sobre algo que leí esta semana es que es la diferencia entre empleo y trabajo. Empleo es fuente de renta, es fuente de sustento, pero el trabajo es fuente de vida. Y existe una gran diferencia entre trabajar por un salario y trabajar por un propósito. Y eso podemos ver en Nehemías. Nehemías, él trabaja por un propósito. Y eso me lleva a meditar en el capítulo 8 de Nehemías, en los 12 primeros versículos. Y esto es una historia, es un hecho histórico y menciona la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8
comenzando en el versículo 1 y dice, entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión. Y junto a él estaban a su derecha un grupo de hombres, tanto a su izquierda cuanto a su derecha. Y dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, amén, amén. Y se humillaron y adorando a Jehová, rostro en tierra. Los levitas, y ahí hay un grupo de hombres que he citado nuevamente, hacía entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote, y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es el día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí podemos ver el poder de la palabra de Dios. La palabra es el instrumento divino para transformar el corazón humano. Y para eso es necesario una respuesta del corazón humano. Y aquí nosotros vamos a ver a través de este texto tres respuestas que aprendemos con el pueblo de Israel en esta ocasión. Tenemos que recordarnos que los muros, que la obra ya había sido realizada. En 52 días ellos reconstruyeron el muro o las murallas de Jerusalén. Y ahora el pueblo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Era necesario reconstruir la vida espiritual del pueblo. Y Nehemías entonces es instrumento de Dios. Y me gustaría ver estas tres respuestas del pueblo en relación a la palabra de Dios. La primera respuesta es que hubo disposición para escuchar. Disposición para escuchar. Podemos ver en los versículos 3 y 5. El versículo 3 nos dice que ellos escucharon con dedicación desde el alba hasta el mediodía. Estaban parados, no había lugar para sentarse, no habían bancos, sillas. El pueblo escuchó parado desde el alba, desde el nacer del sol hasta el mediodía, y no parecían cansados. Ellos escucharon con dedicación.
pero también ellos escucharon con atención, dice el versículo 3, en presencia de hombres y mujeres que todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ellos escucharon con atención, no escuchando, ya pensando en qué responder, pero ellos estaban atentos, escuchando con dedicación, escuchando con atención. Y el versículo 5 nos dice que Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo y estaba en un lugar más elevado. La palabra estaba en el lugar más alto. Eso es muy interesante aquí. No significa que la persona que lee es importante, sino que lo que la persona lee es importante. No es que el libro está porque una persona importante está en una tarima, sino que la persona sube para explicar la importancia de la palabra que ya está en la tarima. Y debajo de la palabra todo el pueblo, todas las personas estaban niveladas. Y hasta hoy nosotros somos nivelados por la palabra, somos nivelados por el pecado, porque todos somos pecadores. Somos nivelados por la palabra porque nadie está por encima de la palabra, y la palabra llega a nuestros corazones a partir del momento que reconocemos su autoridad. Dentro de la iglesia del Señor existen tres autoridades. Cristo, que compró con su sangre la iglesia; el Espíritu Santo, que es vicario de Cristo, representante de Cristo en la iglesia; y la palabra del Señor, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Son las tres autoridades. Y los seres humanos que están al frente de la iglesia no son autoridades, son hombres que ejercen autoridad. Esdras, en este caso, cuando subió a la tarima y explicó la palabra, él estaba ejerciendo autoridad que estaba siendo delegada por Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces, la primera respuesta del corazón humano es la disposición para escuchar la palabra. La segunda respuesta del corazón humano es la voluntad para aceptar. Ellos, dice el versículo 6, que bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Se humillaron adorando a Jehová con rostro en tierra. Aquí hay reacciones, hay una voluntad. El amén, amén es una aceptación inmediata. Ellos no dicen, vamos a pensar sobre lo que fue leído. Vamos a pensar si estamos de acuerdo. Vamos a poner eso en votación. No, aquí hay una respuesta inmediata. Hay arrepentimiento porque el pueblo se humilla, y hay adoración porque ellos inclinan su rostro en tierra en señal de adoración a Dios. Aceptación inmediata, arrepentimiento, adoración. Y aquí se cumplen los tres elementos de la obediencia bíblica. La obediencia bíblica es marcada por tres letras I. La obediencia bíblica, en primer lugar, es interna, de adentro para afuera. Yo primero soy convencido dentro. Entonces, una obediencia interna, pero también es una obediencia integral, o sea, por completo, no en parte. Una obediencia 99%, en un porcentaje de 99%, es una desobediencia de 100%. O es obediencia del 100% o es desobediencia. No existe una media obediencia o una casi obediencia total. La
obediencia bíblica es marcada porque ella es interna, ella es integral y es inmediata, es ahora. No puedo dejar para después lo que el Señor me manda que debo hacer ahora. ¿Cuáles son las respuestas que el corazón humano da a la palabra y que nos enseña el libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos 1 al 12? En primer lugar, disposición para escuchar. En segundo lugar, voluntad para aceptar. Y en tercer lugar, decisión para transformar. Eso podemos ver en los versículos 10, 11 y 12. El versículo 10 nos dice, luego les dijo, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí ellos recibieron el perdón. Entonces la orientación de la palabra es coman, beban, hagan fiesta, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El perdón de Dios es nuestra alegría, es la razón de nuestra conmemoración. No era un día para llorar, no era un día para que el pueblo ayune, que el pueblo se prive de alegría, de gozo, de felicidad, porque era un día de fiesta. Y dice, gozaos, id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce, enviad porciones, sean generosos. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Pero también ellos recibieron, además de recibir perdón, ellos repartieron aliento. Dice el versículo 11, también los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. Aquí los levitas consolaban y alentaban al pueblo. Decían, además de la palabra que traía consuelo, el sacerdote Esdras y los levitas estaban siendo canales de bendición para el pueblo. Y ellos estaban dando el ejemplo. Como personas que ejercían autoridad, ellos estaban dando el ejemplo y consolaban y alentaban al pueblo para festejar en ese día el gozo del Señor, el perdón del Señor, la restauración del Señor, la visitación del Señor. Y en el versículo 12 vemos, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Además de recibir perdón, de repartir aliento, ellos renovaron la comunión. Celebraron porque entendieron la palabra. Celebraron porque ellos entendían lo que Dios había hecho y ellos entendían lo que ellos deberían hacer a partir de ese momento. Hay tres cosas que Satanás no puede promover. Él no puede promover perdón, él no puede promover amor y él no puede promover comunión. Y esos tres elementos están muy presentes aquí en esta fiesta. Vemos que hay una disposición para escuchar, hay una voluntad para aceptar y una decisión para transformar. Estos son los tres elementos de una renovación. La persona primero debe entender que ella debe ser transformada. Yo necesito ser transformada. Hay un reconocimiento, hay una disposición. Pero también hay una voluntad. Yo quiero ser transformado. Y en tercer lugar hay una decisión. En el nombre de Jesús yo voy a ser transformado. Yo necesito ser transformado. Yo quiero ser transformado. Y en el nombre de Jesús voy a ser transformado. La alegría del Señor a través de su palabra es nuestra fuerza. Y quería dejarles
esta enseñanza, pero también este compartir para recordar que este día es día de gozo, es día de celebración, porque la alegría del Señor a través de su palabra, a través de estos 21 años predicando la palabra del Señor en la iglesia Renuevo, es nuestra fuerza. Que el Señor nos bendiga. Animados.